Hace menos de 3 años, el que era alto representante de la Unión Europea entonces, Josep Borrell, proclamaba ante la naciente Academia Diplomática Europea que Europa era un jardín y que el resto del mundo una jungla que quería invadirlo. La metáfora pretendía celebrar la armonía de nuestro continente, sin tener en cuenta, entre otras cosas, que el saqueo histórico hacia la jungla es parte de lo que ha permitido ese alto crecimiento europeo. Pero vayamos más allá. Basta asomarse a sus senderos para comprobar que la hierba, lejos de crecer verde, se ha vuelto rala. La primera parada serían los derechos sociales que se marchitan. Hoy, 93,3 millones de personas, 1 de cada 5 habitantes de la Unión, viven en riesgo de pobreza o exclusión. En apenas 2 décadas, la cobertura de la negociación colectiva ha caído del 66% al 56%, 10 puntos que significan millones de trabajadores sin el paraguas de un convenio. Y el salario real no para de retroceder, mientras la inflación aumenta. Si hacemos una segunda parada, vemos que sí que hay elementos que florecen en este jardín, en concreto los cañones. Entre 2021 y 2024, el gasto militar de los 27 se disparó en un 30%, hasta los 326.000 millones de euros. En Europa Europa sigue sin invadirla a nadie, pero Europa participa en distintos conflictos a nivel internacional y su aliado y líder, Estados Unidos, lo dejó claro. Si no son capaces de construir una alternativa a ese famoso ejército europeo que nunca llegó y quieren seguir usando la OTAN, tienen que pagar más. ¿De qué jardín estamos hablando entonces? Quizás, y aquí invoco a Borges, se parezca más a aquel jardín de los senderos que se bifurcan. Hoy Europa enfrenta su propia bifurcación. Existe un camino que conduce a la recuperación de derechos, a la diplomacia, a integrarse de una forma más o menos digna en este mundo multipolar en construcción, pero también existe el otro, este camino de la austeridad permanente, del rearme sin fin. Cada decisión empuja la historia hacia un futuro, pero también descarta todos los demás. Por eso hoy en esta segunda mesa del viejo topo reflexionamos sobre hacia dónde va Europa. Y antes de avanzar, les invito una vez más a suscribiros a este canal, a dar me gusta y a compartir. Y también a seguir al viejo topo en redes sociales, en X, en Instagram, en Facebook y ahora también en TikTok. Ustedes sostienen este espacio, así que nos encantaría conocer sus impresiones a través de los comentarios. Y en esta segunda mesa del viejo topo nos acompaña Adrián Celaya, economista y presidente de CAI Center, Clara Statelo, periodista italiana, pluma afilada del Antidiplomático. Os recuerdo que Antidiplomático también solemos republicar artículos en castellano en Topo Express a través de nuestra web. Y además, Clara Statelo se ha destacado mucho, en concreto en el estudio del conflicto en Ucrania. Y por último, Manolo Monereo, gran amigo, viejo conocido de esta casa, que además publicó recientemente su ensayo, su último ensayo, titulado Hacia la Tercera Guerra Mundial, donde hace una radiografía de esta deriva geoestratégica del llamado bloque occidental. Con ello, vamos a recorrer sendero a sendero este jardín. ¿Qué es realmente la Unión Europea? ¿Y qué prometía aquel Tratado de Maastricht? ¿Cómo hemos pasado de la austeridad a la economía de guerra? ¿Existe de verdad el peligro ruso que justifique este rearme? Y sobre todo, ¿hacia dónde nos lleva la ruta actual? Tomen asiento, recorramos este jardín intrincado. Empieza la mesa del viejo topo y nos preguntamos, ¿quo vadis, Europa? Y vamos a empezar con el contexto. La Unión Europea se establece a partir del Tratado de Maastricht, firmado el 1 de noviembre de 1993. Su antecedente directo es la Comunidad Económica Europea. Habitualmente se sostiene por distintas retóricas, por ejemplo, la defensa de la democracia. Sin embargo, cada vez que ha habido una situación crítica hemos visto cómo estos principios se cuestionan. La democracia, por ejemplo, fue claramente cuestionada cuando la crisis griega, donde el pueblo griego soberano votó en contra de ese tercer rescate y aún así fue vulnerado en su derecho. Por otra parte, también se habla de la solidaridad. Otro elemento que se ha demostrado falaz, por ejemplo, durante la pandemia, cuando Italia solicitaba ayuda mientras Alemania acaparaba mascarillas. A Italia le tuvo que ayudar paradójicamente Cuba, que es un país del tercer mundo, y Rusia, que actualmente es el gran enemigo a batir. Y por otra parte, otro de los elementos que se han cuestionado en situaciones críticas ha sido esa famosa libre circulación, ese espacio Schengen, por ejemplo, cuando las crisis migratorias. En ese sentido, les preguntamos a nuestros excelentes colaboradores hoy
¿Qué es exactamente la Unión Europea? ¿Cómo se manejan estas contradicciones? ¿Cuáles eran los objetivos que estaban manifiestos en ese Tratado de Maastricht? ¿Realmente ha habido una deriva? ¿Esto ha sido siempre la Unión Europea? Vamos a comenzar con Adrián Celaya. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación, Carmen. Bueno, vamos a ver. En principio, yo creo que habéis hecho muy bien situando un punto de inflexión en el propio Tratado de Maastricht, porque efectivamente la Comunidad Europea tenía antecedentes y ya a la hora de definir lo que es su configuración, independientemente de factores geopolíticos o de relaciones internacionales, hay un factor muy importante que está presente desde el principio, es el peso desproporcionado que las grandes empresas, las grandes corporaciones europeas e internacionales tienen en la propia configuración europea y en la gestión de las políticas definidas y aplicadas por ella, ¿no? Esto es algo que se dispara a partir a partir precisamente del Tratado de Maastricht, que no es casualidad que se produzca, que se negocie en el año 92 para entrar en vigor en el 93, ¿no? Estamos justo al final de la Guerra Fría, que es un auténtico punto de inflexión a partir del cual estas corporaciones, grandes corporaciones que tienen una influencia tremenda en Occidente en general, pierden, vamos a decir que pierden la vergüenza. Es decir, hasta entonces, de alguna forma, por razones internas, como el gran peso de movimientos sociales internos, como el movimiento obrero, y externas, como era la situación de Guerra Fría, pues había que tener ciertas contemplaciones que desaparecen en el momento en que termina la Guerra Fría. Y esto se despliega en el ámbito geopolítico clarísimamente, a partir de la doctrina Wolfowitz en Estados Unidos. Y en el caso europeo, el punto de inflexión es muy claramente el Tratado de Maastricht, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en Europa a partir del Tratado de Maastricht podemos interpretarlo desde el punto de vista normativo, de definición política, pero también de configuración interna, que es algo muy importante, porque en el conjunto de Occidente, a partir de los años 90, se produjo un proceso de reconfiguración política que ha incidido sustancialmente en las políticas que se han aplicado no solo en la Unión Europea, sino en los propios Estados europeos. Es decir, una clase política que relativamente plural hasta durante el conjunto de la Guerra Fría, pues se convierte en una clase política muy, digamos, prácticamente a través de sucesivos procesos de consenso durante los años 90 se convierte en una clase política claramente unificada a través de eso que nosotros llamamos el Partido Único Europeo, en lo que hay distintas corrientes que se llaman a sí mismas de izquierda, derecha o centro, pero todas empiezan a aceptar el marco de lo que luego se llamó el neoliberalismo, que tiene sus orígenes anteriores, pero se extiende de una forma abierta al conjunto de Occidente en los años 90, ¿no? Esta extensión es en parte, responsabilidad de la construcción de la Unión Europea, que fue un instrumento fundamental de la expansión del neoliberalismo al conjunto de Europa, pero esto es importante decirlo, no único. ¿Eh? No único porque también los estados hicieron sus apuestas en esta dirección y encontramos tanto detrás de la Unión Europea como detrás de los estados pues un problema de fondo de esta unificación ideológica e incluso cultural que consiguen las grandes corporaciones a través de distintos medios, como la privatización de las grandes televisiones, la concentración de los grandes medios internacionales y al final esta configuración o esta cohesión, esta unificación ideológica alrededor del neoliberalismo es lo que ha marcado Europa a partir de entonces, ¿no? Claro, una unificación ideológica como consecuencia de la cual no solo se han desarrollado políticas en base a los intereses de las grandes corporaciones, sino que estas políticas han salido fatal, ¿no? Han salido muy mal. Es decir, incluso desde un punto de vista que prescinda de los distintos intereses de los sectores sociales europeos, la verdad es que todo ha salido mal en Europa en los últimos 35 años, ¿no? A partir del final de la Guerra Fría o a partir del Tratado de Maastricht, más o menos, ¿no? Es decir, si lo miramos desde un punto de vista cultural, si lo miramos desde un punto de vista social o ideológico, ya lo he comentado,
y si lo miramos desde un punto de vista económico. Es decir, no es ya solo que perdiéramos los niveles de crecimiento de la época de esa época dorada del capitalismo que terminó en los años 70, sino que a partir de ese momento los niveles de inversión empresarial han ido progresivamente a menos, los niveles de crecimiento de la productividad también, de tal forma que en los últimos 20 años estamos en una situación de estancamiento estructural, es decir, con crecimientos de la productividad anualmente inferiores al 1%, lo cual es una situación de estancamiento, ¿no? Esto nosotros lo solemos comparar, y para que la gente nos entienda, con lo que pasó en los últimos años de la Unión Soviética, que siempre hemos pensado que colapsó porque el sistema económico no daba más de sí, y sin embargo, hasta el último momento mantuvo niveles de crecimiento superiores a los que la Unión Europea está teniendo en los últimos 20 años, ¿no? Bien, esto ha llevado a una situación en la que al final el conjunto de los analistas, mientras antes eran los analistas críticos del neoliberalismo, ahora es el conjunto de los analistas los que están pensando que el neoliberalismo o no ha funcionado nunca o está agotado, ¿eh? Y por lo tanto que hace falta un modelo nuevo. Yo creo que ya hay un consenso muy amplio en este sentido, y otra cosa es ese consenso en qué dirección va, que es lo que habrá que analizar cuando pensemos en el futuro. Pero esto que lo he comentado desde el punto de vista económico, pues podemos verlo también en el ámbito geopolítico, donde la Unión Europea ha sido un instrumento clave de la OTAN en sus posicionamientos con respecto al resto del mundo. Y bueno, creo que se me está terminando el tiempo, si no me lo he pasado ya. Entonces dejo la palabra a mis dos compañeros para que desarrollen otros temas si quieren. Bueno, le doy la palabra a Clara Statelo. Bueno, yo creo que podemos definir muy simplemente la Unión Europea como una máquina antihumanista, como un mecanismo deshumanizante que puso las reglas del mercado antes de las reglas sociales, la- las mercancías, los servicios antes de los seres humanos y también las reglas económicas antes de las relaciones sociales, porque lo que vimos, como dijo antes el compañero, lo que vimos con el Tratado de Maastricht fue una ¿cómo decir? Que las reglas los parámetros de Maastricht eh, pusieron el fin, terminaron con el Estado social. Y esto tuvo como consecuencia que la, mm, los sueldos de los trabajadores, de las familias, se bajaron. eh, Tuvo un mecanismo para que ¿cómo decir? La explotación de los trabajadores se puso como reglas, porque también los derechos de los trabajadores, los sindicatos, ¿cómo se dice? Se arretraron, se pusieron más atrás. Esto es para las reglas de Maastricht. Y por esto yo creo que muy simplemente la Unión Europea, la, la prometieron como si fuera una unión de los pueblos, en cambio es una unión de los mercados, una unión económica, una unión de las mercancías, eh, lo que provocó en Europa en todos estos años fue la misma doctrina del choque que en pocos años la dictadura de Pinochet puso en Chile o la el régimen de Yeltsin puso en la ex Unión Soviética. Entonces, la consecuencia fue igualmente un sistema disumano, un sistema súper capitalista donde los trabajadores no tienes derechos, ya no hay un estado social, no hay gastos para la salud, no hay derechos para las personas,
Solo que lo que se pasó en Chile, lo que se pasó en Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, en Europa se pasó en 30 años. Fue como un laboratorio del neoliberismo, pero yo creo que nunca tuvo alguna chance que este proceso podía dar cualquier forma de éxito. Con esto entiendo un éxito para una sociedad mejor. El único éxito que tenía este proceso es lo que estamos viendo, unas democracias que están completamente vacías de sus principios, donde las personas ya no tienen ningún poder, no tienen ninguna soberanía, sino que los mercados tienen soberanía, los bancos tienen soberanía, la sociedad la productora de armas tiene soberanía, y esto era de cualquier forma. Esto era lo que se estaba desarrollando cuando se puso el tratado, cuando se puso el tratado de Maastricht, cuando empezó el proyecto de la Unión Europea, que era un proyecto para, para bajar el poder de los pueblos y para que la experiencia de la socialdemócrata en algunos países de Europa, como por ejemplo Italia, donde gracias a las luchas de los trabajadores del Partido Comunista se habían logrado unos derechos para acabar con todo esto. Esto yo creo que fue la que es la Unión Europea, y no hay ninguna posibilidad que se pueda reformar. Muchas gracias, Manolo. No, yo empezaría por una putada, ¿no? Le preguntaron una vez a Jacques Delors qué era la Unión Europea, ¿no? Y decía Jacques Delors, que fue clave en esto del Tratado de Maastricht, le preguntaron una vez qué era la Unión Europea y decía que la Unión Europea era un ovni, un objeto político no identificado. Bueno, eso lo hemos ido identificando cada vez más porque a partir de Maastricht se produce una inflexión. ¿Cómo entender la Unión Europea después de Maastricht? Como el modo específico de concretar el nuevo orden internacional unipolar dirigido por los Estados Unidos a la nueva situación después de la derrota de la Unión Soviética. Insisto, se trata de concretar el nuevo orden internacional que emergía con la derrota de la Unión Soviética y de la URSS y sobre todo bajo el modelo y la hegemonía norteamericana, que es lo que hemos llamado, por un lado, neoliberalismo, y que luego se fue concretando en eso que se llamó globalización neoliberal o globalización capitalista neoliberal. ¿Cuál es el centro de esa construcción? El de esa construcción, a mi juicio, es básicamente una reacción contra el modelo social y político europeo que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la idea fundamental de este nuevo orden es poner fin a eso que se llamó los 30 años gloriosos, poner fin a la experiencia política, social, a una forma específica de relacionar política y Estado, Estado y sociedad, conflicto social, donde el protagonismo era fundamental de las clases trabajadoras y su peso estructural en la economía y en la política. El objetivo real era derrotar ese modelo, liquidar ese modelo y hacerlo en un proceso político. La clave era desmontar el Estado-nación, desmontar el Estado nacional y su específica concreción después de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que se ha llamado el constitucionalismo social. Es decir, de una u otra manera, el intento de embridar al capitalismo en base a procesos sociales y a un control social y estatal de los grandes poderes económicos. Eso es lo que se aprovechó. Pues este intento, el que se consiguió, el que se puso en pie,
para desmontar básicamente los fundamentos de la política que nació en Europa del conflicto de clases después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron sus concreciones fundamentales? Tres, básicamente. La primera concreción fue, de facto, la constitucionalización del modelo neoliberal. O sea, a partir de ahí solamente había no ya solo un pensamiento único o una clase política única, sino que lo que había era un modelo económico único, individualmente obligatorio para cada Estado y límite a cualquier proceso de soberanía popular. Ese era, a mi juicio, el primer rasgo. El segundo rasgo fundamental era la, podríamos llamar, la desterritorialización del poder democrático. Si la democracia empezó a dejar de ser un modelo político enraizado en la sociedad y se convirtió en un modelo más o menos ambiguo, una especie de norteamericanización de la vida pública, que al final lo que consiguió fue, era el objetivo fundamental, lo que consiguió fue debilitar, fragmentar la soberanía popular. Es un viejo proceso muy conocido. Ya lo defendió von Hayek en el año 38 del siglo XIX, en aquello que se llamó el federalismo económico. El centro mismo del modelo neoliberal es muy simple, es quitarle a la soberanía popular la dirección de la vida económica, de la vida pública. Y por lo tanto, despolitizar la economía imponiendo un modelo económico único donde la soberanía popular no pueda controlar la vida económica y desde luego limitar los poderes de los grandes poderes económicos. Este es un dato básico, es el dato fundamental del modelo de construcción. Y hay un tercer elemento que queda claro siempre, pero que nunca se dice porque parece tan evidente que de una u otra manera lo damos por supuesto, pero que ahora, precisamente ahora, está muy claro, que es la subordinación estructural de la Europa que nace con Maastricht, no a una mayor autonomía, sino a una mayor dependencia de ese orden internacional que Estados Unidos impuso. Es decir, Maastricht lo que hace fundamentalmente es desmontar el modelo político-social de los estados nacionales construidos después de dos gravísimas guerras, lo desmonta y por otro lado, y esta es la clave, hace que los principios de ese nuevo orden sea la Unión Europea lo que lo aplique. Conclusión, subordina estructuralmente a la Unión Europea a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y a partir de ahí, y termino, hay como un doble proceso que nunca se debe de dividir. La integración europea está estructuralmente ligada a la ampliación y el desarrollo de la OTAN. No son dos cosas distintas, es un mismo proyecto político y estratégico y un modo de organizar el mundo según los intereses estratégicos de Estados Unidos. Con ese cierre también da pie a esta segunda parte, que sería la coyuntura específica, que es ese famoso rearme, que le han puesto nombre, incluso ha habido polémica por el nombre, pero el trasfondo es el mismo. Ese rearme se da en un contexto de pugna geopolítica, como sabemos, a nivel internacional y también dentro de los aliados de la OTAN. Y además con un escenario muy específico, que es la guerra en Ucrania. Entonces, en ese sentido, querría saber cuáles son vuestras posiciones sobre esta coyuntura específica, qué rol juega, por ejemplo, la guerra en Ucrania en esta coyuntura específica y también qué rol ha jugado la propia Unión Europea en la coyuntura de Ucrania. Igualmente, cuál es el enfrentamiento, si es que existe, dentro de la OTAN y cómo esto también se manifiesta aquí. En este caso vamos a iniciar con Clara. Bueno, Europa tuvo desde el comienzo de la guerra, que como sabemos no empezó en el 2022, sino en el 2014, un papel fundamental, porque no hay que olvidar que el golpe de Estado en Ucrania tuvo éxito porque de cualquier forma los ministros del exterior
de Francia, de Alemania y de Polonia lo permitieron. Hay que recordar que en este periodo se estaba el presidente Yanukovych, estaba amenazado desde la milicia de Pravi Sector que estaban llevando el golpe, y estos ministros se pusieron como garantes de un acuerdo que había llegado, pero cuando la milicia neofascista y nazista amenazaron al presidente Yanukovych, eh, esto no dieron ninguna garantía, es por esto que estuvo el golpe. De esta forma hay que pensar que la Europa fue un factor determinante para la caída del legítimo gobierno de Yanukovych, para empezar la guerra, y de hecho desde el comienzo de la guerra Europa dio su ayuda militar y sobre todo financiera. Entonces hay que preguntar por qué Europa está eh, apoyando de esta forma a Ucrania. Simplemente hay porque como dijo antes el compañero, Europa es un proyecto estratégicamente integrado con la OTAN, y como sabemos la OTAN quiere extender su propio confín a este. De cualquier forma, construir su propia arquitectura estratégica penalizando a Rusia. Y también Ucrania era como que ser una base para atacar, para amenazar a Rusia por su confín, porque también hay, por supuesto que poner los misiles en Ucrania, en Kiev, en pocos minutos va a amenazar Moscú. Entonces, en este sentido, el papel que tuvo Europa no en defender Ucrania, sino a provocar la guerra, fue fundamental, porque el papel imperialista de Europa, que también es una parte integrante de la OTAN, que puso come su propio avversario estratégico a Rusia. Y por esto, eh, por supuesto que Rusia tuvo que defenderse, y trató en estos años con el formato. Ahora disculpe para mi español, pero tengo un poco de problemas espero que voy a utilizar las palabras correctas. El formato de Minsk trató de resolver este conflicto de forma por la diplomacia, pero no lo consiguió. Cuando ya vio que no había ninguna forma eh, de resolverlo con la diplomacia, tuvo que lanzar la operación especial. Ahora la situación es que Rusia está ganando, esto era inevitable. La aposta que hizo la OTAN y la Unión Europea de derrotar a Rusia fracasó desde los primeros meses, y ahora estamos ¿cómo se dice? A la red de reacción, lo estamos viendo hoy. Tuvo estamos en tratativa entre Rusia y Ucrania. Putin hoy habló con Trump, y de cualquier forma no hay una posibilidad de seguir con esta guerra sin peorar aún más la posición de Ucrania, que riesga de ser completamente destruida, de desaparecer como Estado. Hay que recordar que Ucrania en el 1991 tenía
más que 50 millones de habitantes, ahora está casi la mitad y ya perdió como el 20% de su territorio y no hay forma de devolverlo. Y a medida que esta guerra sigue, su situación va a peorar, va a perder más territorio. Ahora Europa está apostando en seguir con la guerra, está tratando de sabotear a los negociados porque porque esta guerra la perdió y por supuesto la clase dirigente no puede admitir esta derrota, está apostando en el rearme porque no hay ninguna salida en esta calle donde se puso. Este es el paradojo donde nosotros estamos ahora, está una calle sin salida, estamos a borde del desastre porque por supuesto estamos también a riesgo que si no va a acabar ahora la guerra, se va a engrandar y nosotros también podemos ser envolvidos. Eh, a lo mejor no toda la Europa, sino la Europa del Este, que está más rusófoba, que está más beligerante en contra a Rusia. También está empujada desde Inglaterra, que tiene razón geopolíticas para hacer guerra, para llevar guerra a Rusia. Pero por supuesto que más allá vamos con esta guerra y más probabilidad tenemos que la Europa, la Unión Europea se salga completamente derrotada porque estamos viendo, nosotros no tenemos una deterrencia en contra a Rusia que sin los Estados Unidos ni siquiera podemos poner sanciones, ni siquiera Inglaterra y Francia pueden enviar tropas en Ucrania. Entonces esto significa solo una cosa, que nosotros perdimos la guerra, pero tenemos una clase dirigente, una clase política que para no admitir su propia derrota quiere seguir adelante y hacia el desastre. Muchas gracias. Continúa Manolo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Clara. Me parece una reflexión muy pertinente e interesante. Yo creo que no hay que olvidar tres cosas al menos para enfocar bien el debate en esta pregunta en concreto. La primera es, no lo olvidemos, estamos en un momento crucial porque estamos ante la crisis de la hegemonía norteamericana. Vivimos una transición de un mundo multipolar, perdón, de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y eso significa una gigantesca redistribución del poder político a nivel mundial. Por lo tanto, estamos viviendo una transición que va a ser dramática, con elementos de conflicto, de guerra, de revolución y de contrarrevoluciones, y que vamos a vivir en peligro, porque al final aparecerá aquello que llaman los teóricos la trampa de Tucídides, es decir, si se va a resolver esta crisis hegemónica con guerra o no y qué tipo de guerra. Con conflicto seguro, ya lo estamos viendo. Prácticamente todas las costuras del orden internacional norteamericano están saltando por los aires y estamos en un mundo radicalmente nuevo y muchos elementos dramáticos. La segunda cuestión que nunca hay que olvidar es que la clave de lo que estamos viviendo es la crisis de la Unión Europea y específicamente de la democracia de cada uno de los estados singularmente considerados. Es una crisis profunda de la democracia, que se debe a un elemento fundamental, al peso cada vez más determinante de los grandes poderes económicos, financieros y corporativos. Si algo caracteriza la situación económico-política y social europea en el marco de la Unión es el predominio prácticamente sin contrapoderes de estos grandes artilugios, de estos grandes monopolios
financieros, empresariales, que son los que dirigen la vida pública. Y luego hay un tercer elemento decisivo, que es que en este conflicto que estamos viviendo, Europa tenía un papel que cumplir. No nos olvidemos, en esta crisis de hegemonía, la clave es derrotar a China. Y individualizaron los grandes estrategas de la OTAN, está escrito en la doctrina de la OTAN, individualizaron que el elemento clave para derrotar a China es derrotar previamente a Rusia. Y eso obligaría, Rusia sería en este caso la retaguardia estratégica fundamental de China, y que eso obligaría de una u otra manera a China a negociar de una manera subalterna, de una manera con enormes dificultades, con la potencia de nuevo vencedora que sería Occidente dirigido por Estados Unidos. Esa era lo que individualizó Biden fundamentalmente y lo que aquí se aplicó. ¿Por qué aceptó ese papel la Unión Europea? Primero porque estaba de acuerdo. O sea, las grandes élites siempre han estado de acuerdo que el problema era Rusia y que había que seguir trabajando para arrinconar a Rusia con un objetivo, que es poner fin al equipo dirigente dirigido por Putin y provocar una crisis política en Rusia. Para eso las sanciones, por un lado, y la guerra sería el detonante de una crisis de régimen en Rusia, y desde ahí la involución en Rusia, el reparto de Rusia y de una u otra manera el gran botín de los grandes recursos que Rusia tiene. Eso es lo que había detrás de este proyecto. Esto es lo que de una u otra manera es lo que teníamos por delante. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Como siempre, se ha subestimado a Rusia, se ha subestimado a Rusia, se ha subestimado los profundos cambios que ya hay en la economía internacional, se ha subestimado que la multipolaridad está avanzando mucho y sobre todo se ha subestimado el potencial político-militar de Rusia. Y yo creo que es ahí donde estamos en este momento. Y luego una cosa fundamental, para terminar, que es lo siguiente. Si partimos de la idea de que la Unión Europea y la democracia singularmente individualizada de cada uno de los estados viven un momento de crisis, la existencia de un enemigo externo es decisivo para superar esa crisis. Es decir, en un momento determinado, la presencia de un enemigo que tiene una vieja resonancia histórica de los pueblos europeos, de esta zona de Europa, que es la idea de un enemigo siempre agresivo que está dispuesto a atacarte en cualquier momento, ese miedo a un enemigo externo siempre ha tenido como elemento fundamental que lo que ha tenido es propiciar la unión, propiciar el que de una u otra manera las mayorías sociales gane la inseguridad, el miedo, y que eso siempre ha beneficiado a los países que lo promueven. La Unión Europea ha hecho del miedo a Rusia un instrumento para superar su propia crisis y para propiciar una nueva centralización del poder en torno a Bruselas, en torno a una que yo llamaría creciente autonomización de la Comisión Europea. Y eso se consigue en gran parte también con la política del rearme. El intento, para mí, que no va a funcionar, de superar la crisis económica, de lo que antes Adrián hablaba, del estancamiento económico de la Unión Europea, superarlo por una salida militar, por una especie de economía de guerra, que ni es economía de guerra, ni siquiera llega a un keynesianismo militar. Al final, una cosa para que nos dé que pensar. Si hay paz en Ucrania, si se toman en cuenta los intereses de Rusia, eso pondrá en peligro la Unión Europea y la propia existencia de la OTAN. Por eso están opuestos a cualquier política de paz. Por eso sabotean cualquier intento de paz. ¿Por qué? Porque el tipo de estructura
que han creado, de poder que han creado, no puede prosperar si hay un acuerdo de paz que tarde o temprano significaría una nueva arquitectura de seguridad en Europa, y eso pondría en cuestión la Unión Europea que conocemos y la propia existencia de la OTAN. Muchas gracias, Manolo. Pues concluimos esta segunda parte con Adrián Celaya. Bueno, no me dejáis mucho espacio para hablar sin repetir, ¿no? Algo de lo que ya habéis dicho. Pero bueno, por intentar complementar algo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, partimos de una rivalidad, vamos a decir, histórica con respecto a Rusia, que se plasmó muy claramente en el informe Wolfowitz de 1992, ¿no? También estamos, como hemos comentado antes, al fin de la Guerra Fría. Las grandes corporaciones dicen el mundo es nuestro, y desde el punto de vista geopolítico, en el informe Wolfowitz del 92 claramente indican que, bueno, obstáculos para asegurar este poder cara al futuro, pues uno, desde el punto de vista geopolítico fundamental, es Rusia, que ahí hay una clase política, bueno, alrededor del gobierno que controlamos, pero no controlamos ni la sociedad ni los cuadros medios. Luego ahí tenemos un peligro estructural. A fines de esa década ya los análisis apuntan tanto a Rusia como a China, ¿no? Y esto se agrava radicalmente a partir del año 2000, cuando el grupo, el equipo o el sector de Putin llega al poder y como primera estrategia, pues intentan desarrollar, bueno, una estrategia anticorporativa, que es echar a los que se llamaban los oligarcas del gobierno y del poder político fundamentalmente, ¿no? Claro, esto lo hicieron de forma pues muy radical durante un periodo de 2, 3 años, luego con cierta continuidad, pero esto es un factor importantísimo para entender la absoluta hostilidad de de las grandes corporaciones occidentales con respecto al poder político ruso, ¿no? Independientemente de las consideraciones geopolíticas, ¿no? Una referencia muy clara fue, ahora hay que tener en cuenta, esos oligarcas. No solo se les quitó el poder político, a muchos el poder económico, acabaron algunos en la cárcel, otros en el exilio. Pues uno de estos que acabó en la cárcel y en el exilio, quizás el más importante, dicen algunos, Mikhail Khodorkovsky, hace un año, en una entrevista en televisión, reconoció que ellos actuaban coordinados por los Rothschild. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que estas grandes corporaciones occidentales y estos oligarcas que fueron a la cárcel en Rusia son al final los mismos, ¿no? Y esto es lo que nos indica por qué esas políticas anticorporativas del grupo de Putin son una amenaza directa para ellos. A partir de ese momento, esas políticas se convierten en un enfrentamiento directo con Occidente, que se añaden a las políticas desarrolladas en China a partir del año 2012 por Xi Jinping, que son también, podemos calificarlas de políticas anticorporativas internamente y externamente. A partir del año 2012 se produce una coincidencia estratégica clarísima entre Rusia y China en ese tipo de actuaciones. Pero claro, en el caso de Rusia, de forma mucho más directa, pues claro, con la intervención en Siria, recordemos que Rusia destruyó los planes de la OTAN, de Occidente, con respecto a Oriente Medio, que eran esos planes que se habían definido con el cambio de siglo, que se basaban en la destrucción sistemática digamos, de los países musulmanes independientes, y que es una estrategia que se rompió precisamente en Siria y en buena parte gracias a esa intervención rusa. Claro, todo esto que era un marco por el cual está claro que Rusia era el gran enemigo a batir, y está también el factor, evidentemente, que Rusia es una pieza fundamental dentro de este bloque emergente que están Rusia, China, que además están agrupando a los BRICS y que están consiguiendo adhesiones crecientes de los países emergentes y de los países en desarrollo, ¿no? Bueno, todo esto estalla en el año 2012. Pues Clara, sobre todo, ya ha hablado del proceso en Ucrania, entonces no me voy a detener ahí. Perdón, a partir del año 2022, estalla a partir del año 2022. Efectivamente, en aquel momento Occidente pensaba que, bueno, que ya está, habían conseguido que Rusia cayera en la trampa, ¿no?
pensaban que iban a tener un nuevo Afganistán, habían estado durante 8 años preparando el este de Ucrania a través de refuerzos militares, formación, estructuras defensivas, precisamente para un enfrentamiento con Rusia. Estaban seguros de que Rusia se iba a estancar en ese enfrentamiento y que además con las sanciones económicas, de una forma u otra, iban a conseguir derribar el régimen y resulta que 1 año y medio después aproximadamente ya se dan cuenta de que no lo han conseguido, no solo no lo han conseguido, sino que ya Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, porque no es una guerra de avances territoriales, sino es una guerra de desgaste. Rusia ya hace 1 año y medio que tiene ganada esa guerra y a partir de ese momento empiezan a cambiar radicalmente las posiciones y a volverse muchísimo más agresivas. Los países europeos, los grandes países europeos y también entonces Estados Unidos empiezan a apostar como única salida por la escalada. Y esto es algo que se nos suele olvidar, pero han estado durante 1 año y medio realizando todo tipo de actuaciones destinadas a provocar a Rusia para que Rusia les diera el pretexto para una escalar el conflicto de Ucrania hacia a una gran guerra, un conflicto europeo o una guerra mundial, ¿no? No lo han conseguido gracias a la paciencia estratégica de Rusia, ¿eh? Porque Rusia estaba ganando la guerra, sabe que el tiempo está a favor de ellos, y entonces no ha caído en estas serie de trampas, pero la apuesta de Occidente, de Europa, si queréis, a partir de la llegada de Trump al poder, está clara, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para estas élites europeas, la victoria de Rusia en Ucrania es inaceptable. Es inaceptable, porque para ellos es una especie de punto de inflexión. ¿Qué significa? De alguna forma, el cambio ya radical hacia la pérdida de control del mundo, probablemente también hacia la pérdida del control político de Europa, e incluso desde un punto de vista personal, estas élites se están viendo amenazados con la pérdida de su poder personal o su libertad, etcétera, ¿no? Entonces, estas élites, que son las que controlan de manera muy estricta, como ha dicho antes Manolo, cada vez más a los grandes líderes políticos europeos, están en una situación de auténtico pánico frente a esa situación. Bueno, para citar ejemplos concretos, tenemos a un Macron que sabemos que tiene una relación directa con los Rothschild, o a un Merz que tiene esa relación con BlackRock, por ejemplo, ¿no? O Starmer, que es del ala de la sociedad fabiana, que es el ala, digamos, aristocrática del laborismo, ¿no? Bien, en esa circunstancia, en esa situación, el pánico, digamos, aumenta en el momento en que llega el trumpismo al poder y de alguna forma, todavía no sabemos hasta qué punto, pero de alguna forma Estados Unidos se desmarca de esa estrategia belicista, y esto les hace sentir a los poderes europeos que tienen que, digamos, apretar el acelerador del belicismo. Y esto es lo que ha llevado a plantear estas estrategias de rearme, por un lado, partiendo de esa base aparentemente lógica de que si Estados Unidos se desmarca de la OTAN, pues necesitamos incrementar los presupuestos de los países europeos para compensarlo. Claro, eso es discutible porque el punto de partida tiene que ser cuál es el enemigo. Entonces, si yo me estoy creando el enemigo artificialmente, o tengo un enemigo que sea realmente significativo para presupuestos mínimos de defensa de un bloque político de 500 millones de personas, ¿no? Pero tenemos ese pretexto, luego esa aparente amenaza, según ellos, de una guerra con Rusia dentro de 8 o 10 años, algo que es muy significativo, porque si realmente existe esa amenaza, esto nunca se hubiera verbalizado así, ¿no? Es decir, si yo realmente creo que esa amenaza existe, no les transmito a los rusos que ahora no tengo capacidad militar de enfrentarme a ti, pero voy a hacer lo posible para tenerla dentro de 8 años. Parece que les estoy invitando a invadirme, ¿no? La cuestión es que precisamente ellos saben que esa amenaza de invasión, digamos, al conjunto de Europa no existe. Lo que sí existe es una amenaza política evidente. Ellos, a partir de la victoria rusa en Ucrania, va a haber una auténtica convulsión política en Europa en la que ellos se van a sentir amenazados. Manolo ha hecho referencia a la crisis de la Unión Europea. Lo que es claro es que de forma inmediata
la OTAN va a tener que desaparecer porque con el final de la guerra en Ucrania va a ser imprescindible negociar un nuevo contexto de seguridad estratégica en Europa. Eso es incompatible con la existencia de la OTAN, cuya finalidad es cercar y someter a Rusia. La OTAN tiene que desaparecer y muy posiblemente se va a abrir, ya se está abriendo una auténtica convulsión política en Europa que va a amenazar el control político que esos entes corporativos han mantenido sobre el continente. Vamos a ver con qué velocidad se desenvuelve todo esto, pero yo creo que esta es la cuestión clave que late también detrás de unas políticas de rearme que tienen otra perspectiva, que es la de la económica, ¿no? La de intentar parcialmente hacer frente a una crisis económica agravada por las decisiones políticas tomadas por los propios gobernantes europeos durante estos 2 últimos años y que aparentemente intentan hacer frente a esta situación con medidas similares a las de los gobiernos nazis de los años 30, ¿no? A través de unas estrategias de rearme financiadas de una forma extraña que, por supuesto, a medio plazo no pueden terminar bien, ni por razones económicas ni por razones geopolíticas. ¿Qué nos puede deparar el futuro? Habéis hablado de muchas cosas, de un posible colapso interno de la Unión Europea, de un colapso de la propia estructura de la OTAN, también de una guerra a gran escala. Bueno, siempre estará la pregunta de si mañana por la mañana nos va a invadir Rusia o no nos va a invadir. Y por otra parte, ahí sí estaba siendo un poco irónica, y por otra parte también a nivel económico, ¿no? Esta profunda crisis económica que también se va desarrollando. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cómo va, dice Europa? Que era la pregunta. Esa sería la gran pregunta para estas conclusiones que vamos a iniciar con Manolo. Yo creo que estamos delante de lo que yo llamaría una sublevación de los pueblos europeos a medio plazo, perdón, a corto y a medio plazo. No lo fío para mucho. Sé que esto parece hoy seguramente descabellado, pero yo creo que hay condiciones ya cada vez más evidentes de una insurrección de los pueblos europeos frente a unas élites que nos llevan a la guerra, que nos llevan de una manera u otra al rearme, a nuevas políticas de austeridad y de poner fin a un modelo social y político determinado. Es decir, estamos ante una coyuntura dramática que se va a ir agudizando conforme las conversaciones de paz avancen. Yo no soy muy optimista con respecto a estas conversaciones de paz. Y no lo soy porque, como antes, y hay un acuerdo entre nosotros por lo que hemos hablado, claro, las élites europeas están muy comprometidas con el modelo OTAN, con el modelo norteamericano, con Biden sobre todo, y están haciendo un trabajo sistemático de boicot y de sabotaje a cualquier intento de paz, de acuerdo entre Ucrania y Rusia. Porque les va en gran parte su vida política en ello y también los proyectos que defienden políticos personales y económicos. Entonces estamos en un momento, yo creo que es dramático. ¿Cuál es la contradicción básica? Que saben que ellos solos no pueden ganarle a Rusia, que necesitan a Estados Unidos, que necesitan a Donald Trump, pero que tienen que de una u otra manera crear un escenario donde Donald Trump desista de llegar a acuerdos con Putin. Y eso, para eso tienen también el consenso con Zelensky, con la élite dominante hoy en el gobierno ucraniano, que sabe que también su vida, y cuando digo de la vida de Zelensky, lo digo en serio, depende en gran medida de esta posibilidad. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Yo creo que vamos hacia una nueva situación, donde las poblaciones empiezan cada vez más, se separan de la élite en los estados y a nivel de la Unión Europea, y que van reclamando nuevas opciones, nuevos argumentos, nuevos instrumentos, demandas que sean satisfechas y que de una u otra manera tengan que ver con la opinión de las mayorías sociales. Yo creo que es el momento de plantearse en serio un nuevo tipo de Europa. Lo que podríamos llamar convertir
a Europa en un sujeto político internacional no alineado, independiente, sobre todo de los Estados Unidos. Y eso será poniendo fin a la existencia de la OTAN. Cuidado, la OTAN no es solo una alianza militar, es algo más. Es la estructuración de la Fuerza Armada según los intereses determinados por los Estados Unidos. No es pequeña cosa, no es una simple alianza entre estados, no. Es que a la hora de la verdad son parte de un ejército al final dirigido por los Estados Unidos. Es decir, de una manera, una pérdida de soberanía de un elemento central como son las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no estamos en un tema pequeño. Por lo tanto, la primera idea es, hace falta una Europa que sea sujeto político independiente y que pueda actuar con autonomía estratégica. ¿Eso qué significa en la práctica? A mi juicio, tres cosas fundamentales. La primera, fundamental, debemos de ir hacia una Europa confederal. El federalismo que se ha creado en Europa, el federalismo neoliberal, ha construido una democracia oligárquica que limita los derechos de los trabajadores, que limita los derechos sociales y que sobre todo pone en crisis a la propia democracia en cualquiera de las excepciones que puede tener ese término. Por lo tanto, hace falta darle un giro serio a esta Europa, hacia una Europa confederal, donde los estados y los pueblos sean instrumentos reales de construcción de una nueva Europa y no enemigos de cualquier proceso de integración europea. Y que por lo tanto hay que comprometer a las poblaciones con un nuevo proyecto económico, político y social avanzado. Segunda cuestión fundamental. Esto sé que es muy duro para ciertos oídos, pero hay que decirlo. No es posible la seguridad europea sin un tratado de paz y cooperación con Rusia. O sea, la condición previa de cualquier autonomía estratégica europea pasa por un tratado de paz y cooperación con Rusia y por encontrar mecanismos que sitúen a Europa en un marco nuevo y donde realmente podamos encontrar vínculos, formas, actividades, cooperaciones reforzadas para encontrar un acuerdo serio entre Rusia y Europa, que es lo que siempre las potencias anglosajonas han intentado evitar. Hace falta un acuerdo entre Alemania y Rusia, hace falta un acuerdo entre Europa y Rusia, y eso concretarlo en un tratado de paz y cooperación que, estoy convencido, beneficiará a Rusia y beneficiará sobre todo a la autonomía estratégica de Europa. Y la tercera cuestión fundamental es comprometer a esta nueva Europa democrática y socialmente avanzada, comprometerla con el nuevo orden internacional que está emergiendo, multipolar, democrático y justo, que es donde está la gran tarea del momento. Es decir, Europa no puede seguir siendo un instrumento más, una alianza subalterna en manos de Estados Unidos y de una u otra manera opuesto a un mundo que cambia. Dicho de otra manera, Europa tiene que escoger de qué mundo quiere ser parte. ¿Quiere ser, como Estados Unidos intenta, un freno a la multipolaridad, un mecanismo que impida la multipolaridad, que ponga en cuestión los viejos órdenes coloniales y neocoloniales que Europa y Estados Unidos defendiendo después de la Segunda Guerra Mundial, o quiere ser un instrumento en positivo de paz, de nuevo orden económico internacional y de mecanismos que permitan, sobre todo, a los pueblos, al sur global, pertenecer y tener voz, protagonismo y reconocimiento en este mundo que emerge, que es un mundo multipolar. Yo creo que eso será, tarde o temprano, el programa que van a exigir los pueblos y que, a mi juicio, la cuestión de la paz entre Ucrania y Rusia, es decir, la paz entre la OTAN y Rusia, va a poner en cuestión, va a dilucidar sobre todo
después de esta política de rearme que al final perjudicará fundamentalmente al Estado social, a los derechos de los trabajadores y al gasto social público? Muchas gracias, Adrián Celaya. Sí, efectivamente, yo también creo que muchas cosas van a tener que cambiar y van a cambiar muy rápidamente. Creo que la negociación de la paz, la negociación del fin de la guerra en Ucrania, la victoria rusa en Ucrania va a ser un auténtico punto de inflexión. Rusia viene diciendo muchas veces, y Estados Unidos lo ha aceptado, que esto requiere, antes de la guerra ya lo decían, ¿no? La negociación de un contexto de seguridad estratégica en Europa, que es lo que hubiera evitado esta guerra, ¿no? Bueno, esa negociación se va a hacer. Se va a hacer cuando la guerra termine. Ahí va a estar incluida necesariamente, ya lo he dicho antes, la desaparición de la OTAN, pero se va a hablar seguramente de muchas más cosas. Y claro, si pensamos en la seguridad estratégica, pues evidentemente yo creo que rápidamente, ahora parece algo imposible, pero creo que rápidamente se van a crear las condiciones para que vuelva a surgir el debate que se planteó a principios de siglo, de por qué no pensar en una Europa de Lisboa a Vladivostok, se decía entonces, o como decía De Gaulle, una Europa del Atlántico a los Urales, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Las complementariedades económicas son evidentes, los intereses comunes son evidentes y la adecuación a la creación de un contexto de seguridad estratégica común también, ¿no? Entonces yo creo que ese debate va a aparecer. Pero mientras tanto vamos a tener, yo ya lo he dicho antes también, una enorme convulsión política interna en la Unión Europea y en los estados. Una convulsión en la que va a haber tres patas, digamos. Por un lado, la clase política tradicional, lo que nosotros llamamos el partido único, que estos grupos que se decían de izquierda, derecha o centro, pero en la práctica eran todos neoliberales. Y por otro lado tenemos a estos grupos conservadores que ahora van a estar reforzados, están ya reforzados por el trumpismo, que están cogiendo mucha fuerza en Europa. Y por otro lado, el peso de los países emergentes, que es creciente, que se va a disparar con la victoria rusa en Ucrania y que va a ser evidente por lo menos en Europa central y en el conjunto de Europa central y oriental, ¿no? Entonces, ahí esas tres fuerzas se van a mover en prácticamente todos los estados con distintas proporciones, pero va a haber una pugna política a muerte en los próximos años por quién se hace con el poder y desde el punto de vista de ese partido único europeo tradicional, por evitar perder el poder, sobre todo de los países clave, que son Francia y Alemania. Si cae Francia o cae Alemania, cae la Unión Europea inmediatamente, ¿no? Por eso están adoptando posiciones tan radicales como la de anular las elecciones en Rumanía, cuando luego Thierry Breton amenaza con, reconoce que ellos lo han hecho en Rumanía y que si es necesario lo harán también en Alemania. Este tipo de actuaciones revelan una auténtica situación de pánico político. No hay que descartar absolutamente nada dentro de esa situación de pánico, pero a todo eso nos vamos a enfrentar probablemente en los próximos años. Un problema de fondo de Europa, y lo relaciono con lo que ha dicho Manolo, es la falta de una oposición articulada que defienda a los ciudadanos europeos, ¿no? Algo que en su momento estaba claramente representado por el movimiento obrero, pero el movimiento obrero ha sido claramente secuestrado por los poderes corporativos y esa articulación tiene que surgir y desarrollarse muy rápidamente porque tiene muy poco tiempo, ya prácticamente no tiene tiempo. Esta convulsión política está aquí y en algunos países existen estas fuerzas, pero hay que crearlas y desarrollarlas de forma inmediata. Yo creo que ahí el peso de los países emergentes va a ser muy importante para hacer esto posible en un periodo de tiempo relativamente limitado, ¿no? Bueno, otra cuestión es la económica, que también la habéis comentado, ¿no? ¿Qué va a pasar con el futuro económico de Europa? Yo creo que hay un consenso en que el modelo ya no aguanta más, hay que cambiarlo, pero el problema es en qué dirección. Porque ahí tenemos la propuesta de un sector importante de las grandes corporaciones muy claramente expresada desde el año 2020 de avanzar hacia un modelo, digamos, de hipercorporativo, ¿no? Que ellos han llamado capitalismo inclusivo o capitalismo de partes interesadas, pero es un modelo pretende multiplicar el poder de las grandes corporaciones, tanto económico como político, pero que es un proyecto que, a partir del estallido de la guerra en Ucrania, aparentemente está más o menos oculto, como políticamente no adecuado. En general hay una
con un consenso también en que el modelo alternativo o el nuevo modelo va a tener que ser más intervencionista y esto enseguida nos va a remitir, pienso yo, o bien al modelo económico de posguerra, de esa edad dorada del capitalismo, o bien cada vez más probablemente al modelo de los países emergentes, capitaneados por Rusia o China, que es básicamente un modelo que se puede sintetizar de forma muy simple en estados o gobiernos por encima de las grandes corporaciones y un equilibrio que nosotros ya hemos perdido entre lo público y lo privado en el ámbito empresarial, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Clara, cierras esta tercera y última parte. Bien, hemos hablado, estamos todos de acuerdo que Europa perdió esta guerra. Pero, ¿por qué? Hay que preguntarnos. Yo creo que nosotros perdimos esta guerra en el momento en que nuestros líderes pensaban que iban a aislar a Rusia y derrotar China a través del aislamiento la derrota de Rusia. Mientras que se pasó el exacto contrario, que el aislamiento, el tentativo de aislar a Rusia, se convirtió en un fortalecimiento del eje entre Pekín y Moscú. Esto apretó el acelerador en la creación del mundo multipolar. Y hemos visto en estos 3 años de guerra que los BRICS se engrandaron y hasta llegaron a casi 10 estados miembros, más 13 estados que son partners. Entre estos están Cuba, está Bielorrusia, Irán entró en los BRICS y esto por supuesto que es una derrota del occidente, de lo que se quieren llamar democracia liberal, o sea, del orden internacional neoliberal, porque se está levantando un nuevo mundo, un mundo multipolar, un mundo que sea más justo, y lo que pasó con la victoria de Trump, que se dio cuenta que el mundo unipolar se había acabado, entonces trató de relacionarse entre las potencias. Y por esto que empezó sus contactos con Rusia, ofreció una negociación con Rusia, porque esto que lo que está llevando es unos negociados entre Moscú y Washington, como sabemos. Y estos negociados se lo está llevando solo, sin Europa. Europa quería aislar a Rusia, pero se acabó aislada. Y como sabemos, en una negociación, lo que no se sientan a la mesa están en los platos, está en el menú. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos adelante de una falla tectónica geopolítica y histórica, que las expotencias coloniales de Europa se están convirtiendo en las futuras colonias de Estados Unidos. Están marcando este estatus. ¿Por qué? Porque lo que va a salir de esta guerra es una Europa que va a estar aún más subalterna y aún más dependiente de Estados Unidos. Y esto vamos a ver un ejemplo práctico. Lo que estamos asistiendo es casi un paradojo para Europa, es que en las tratativas entre Estados Unidos y Rusia está ¿cómo se dice? La venta del Nord Stream a Estados Unidos. O sea, una cooperación energética entre Rusia y Estados Unidos.
Esto quiere decir que la Unión Europea va a aumentar su nivel de dependencia de Estados Unidos, en dependencia energética. Ya estamos viendo que estamos aumentando nuestra dependencia estratégica, porque ahora nos vamos a rearmar. Este es el tema de nuestro programa. ¿Por qué nos vamos a rearmar? No porque Rusia es nuestra enemiga, sino porque Trump quiere que nos gastamos más en armas de Estados Unidos y no podemos justificar en algún modo un aumento en los gastos de armas, mientras los gastos sociales se van bajando, todo se está yendo para el desastre, vamos a gastar más armas si no hay un peligro del exterior, que puede ser una guerra, un ataque desde Rusia, pero por supuesto que Rusia nunca va a atacar a Italia, nunca va a atacar a España, nunca va a atacar Polonia, solo quiere reordinar la arquitectura estratégica, balanzar la arquitectura estratégica de Europa para que no sea una amenaza existencial para Rusia. Entonces ya vamos a salir de este conflicto con un aumento de nuestra subalternidad y dependencia de Estados Unidos, subalternidad que sea energética, económica, estratégica, de tipo militar. Y vamos a hacer como los estados, la Unión Europea no va a tener ningún grado de margen de libertad para desarrollar su propia política en el exterior por los otros países, en particular los países emergentes, porque va a estar, ya lo vimos que Italia, por ejemplo, tuvo que salir de la vía de la seda porque Estados Unidos no quería que nosotros apretáramos nuestras relaciones con China. Esto va a ser estamos adelante de un cambio histórico para Europa. Y lo que nosotros estamos convirtiendo no en el jardín, sino que en el patio, en el verdadero patio trasero de los Estados Unidos. El papel que desarrolló Latinoamérica hasta ahora, como dijo el comandante Chávez, lo iremos desarrollando nosotros. Entonces estamos adelante de una perspectiva de miseria, de esclavitud. Y por esto yo creo que la única perspectiva de lucha sea no una confederación europea, porque no hay una Europa, o sea, no hay nosotros, en particular nosotros los países del sur de Europa, los vimos que no hay ninguna solidaridad desde los países del norte de Europa, sino que debíamos debíamos empujar unas políticas de intercambio con los BRICS y a lo mejor juntarnos a los BRICS. Tenemos que alejarnos desde Washington, alejarnos desde Bruselas y juntarnos a los BRICS porque el futuro no es eurocéntrico, el futuro no es Washington, el futuro es China, es Rusia, son nuestros vecinos de casa, es el Mediterráneo, y por esto yo creo que la única perspectiva progresista que por supuesto en el largo plazo puede tener una consecuencia positiva también para los trabajadores y sea esta. Eh, abrir nuestras relaciones con los países de los BRICS y hacia un mundo multipolar, multilateral y alejarnos, acabar con el unilateralismo. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a Manolo Monereo. Recordamos que, bueno, politólogo amigo de la casa, os recomendamos también Hacia la Tercera Guerra Mundial, que fue su último ensayo, y otros, y sus anteriores libros. Igualmente Adrián Celaya, director de CAI Center, que además me consta que está ahora mismo trabajando precisamente en desarrollar más investigaciones acerca de este contexto tan específico, y Clara Estatelo,
compañera periodista italiana de Antidiplomático, que además, bueno, como estamos todos de los países del sur de Europa, efectivamente, como señalabas, y que también hemos vivido pues esas consecuencias de esa arquitectura un poquito de pies de barro, ¿no?, de la Unión Europea. En ese sentido, os invitamos de nuevo a seguirnos en las redes sociales, en X, en Instagram, en Facebook, también en TikTok, a seguir este canal, a darle a me gusta, a comentar para conocer vuestras impresiones, para saber qué opináis también sobre hacia dónde va Europa, qué opináis sobre los posicionamientos, sobre los planteamientos y las opciones que ha puesto sobre la mesa, sobre esta mesa del viejo topo nuestros invitados. Y os invitamos también a que nos propongáis también temas que consideréis de interés para seguir construyendo pues esta alternativa, este espacio de pensamiento crítico que nos ayude a través de las ideas también a construir alternativas en la práctica. Así que muchísimas gracias de nuevo, Manolo, Adrián, Clara, y nos vemos en la siguiente mesa del viejo topo, aquí siempre tratando de combatir el pensamiento hegemónico con pensamiento crítico. Un saludo a todos y de nuevo gracias y seguirnos y a comentar. Hasta la próxima. Un Suerte. saludo. La próxima. Abrazo. Chao.